Buenas tardes a todos, un verdadero gusto saludarles. Estoy dando un poquito más de espacio de tiempo, ya que todavía hay varios de sus compañeros en cola intentando conectarse. Entonces, por eso es que no hemos empezado. Y aparte de eso, una disculpa para ustedes, porque bueno, un temita que debía haber salido antes de mediodía, salí hace unos minutos. Entonces, pues ya me costó un poquito, así es que no estoy precisamente en mi oficina, estoy desde una aplicación móvil para empezar la clase de hoy. Así que únicamente, pues lo único que deben de tener a la mano, para una cuestión muy básica, el día de hoy será su código tributario, ¿sí? Que será un par de artículos, 3, 4 artículos los que vamos a leer nada más el día de hoy. Algunos me han consultado con el tema de sus trabajos. Bueno, solo estoy terminando de tabular quién está en cada grupo para enviarles un consolidado de cómo es que van con sus clases, cómo van con su acumulado de nota. Evidentemente hay grupos que tienen 40 puntos, no solo uno, ¿verdad? Entonces, ahí les aparecerá. Hay algunos compañeros de ustedes que no llegaron a la sesión de clase o no estuvieron disponibles para poder exponer cuando se les hizo el llamado, entonces pues tienen una calificación distinta y pues por lo demás bastante satisfecho, los trabajos pues los hicieron bastante bien y eso me deja tranquilo y bastante satisfecho con el esfuerzo que ustedes han realizado. Así es que ya en un par de minutos arrancamos con la clase de hoy. Hoy puntualmente vamos a ver todo lo relativo al proceso contencioso administrativo, pero el contencioso administrativo de materia tributaria, no el contencioso administrativo que ya vimos. En realidad ustedes van a ver que son cosas prácticamente las mismas, porque estamos hablando casi de los mismos temas, pero al final de cuentas tienen unas características distintas o tienen algunas circunstancias que lo hacen ser diferente al otro, y por esa razón es que es necesario abordarlo en una sesión por separado, ya que algunos fundamentos jurídicos y algunas consideraciones propias de lo que establece el Código Tributario no las vamos a ver nosotros en todo lo relativo a la ley de lo contencioso administrativo. Muy bien, solamente vamos a hacer una pequeña remembranza, vamos a hacer una pequeña recensión chiquitita de cómo es que llegamos nosotros ahora a un contencioso administrativo tributario. Inicialmente, el proceso contencioso administrativo era una aplicación general como tal. Posteriormente se empezó a realizar ya un aspecto más de justicia especializada en materia tributaria. Y pues con eso fue que surgieron las salas de lo contencioso administrativo. Esas salas de lo contencioso administrativo son las que tienen una competencia específica para conocer todas aquellas controversias, aquellas contiendas que se tengan entre la administración tributaria y los contribuyentes o particulares. Al entrar nosotros en materia, vimos que existe el llamado procedimiento administrativo en materia tributaria. Este procedimiento administrativo en materia tributaria es impugnable por los recursos administrativos, como lo es el recurso de revocatoria. Cuando nosotros vemos que hemos agotado el procedimiento administrativo incompleto es cuando hemos llegado hasta el final del recurso de revocatoria. Y en ese recurso de revocatoria, posiblemente, la Superintendencia de Administración Tributaria nos ha resuelto de forma negativa nuestra solicitud, o en su defecto, posiblemente el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, que como ya vimos acá en sesión de clase, pues se separa, se divide para sus competencias en uno u otro, muy puntualmente para poder conocer los casos que le sean de su atribución. Bueno, ya agotamos entonces ese recurso de revocatoria. Entonces, ahora, ¿qué significa eso? Que hemos agotado la vía gubernativa o la vía administrativa. Y nosotros ya tenemos ahora sí la posibilidad por primera vez de acudir a un órgano judicial, un órgano que va a llevar un control directo. Y cuando decimos que va a llevar un control directo de la constitucionalidad, es amparándonos en que evidentemente la administración pública debe resolver en base a principios de legalidad y juridicidad, los cuales ya vimos que están ampliamente fundamentados y desarrollados en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, posiblemente no desarrollados desde el punto de vista con un extenso catálogo de artículos, pero de que sí encontramos fundamentos legales que nos permiten a nosotros arribar a esa conclusión, por ejemplo, el hecho de tener una resolución basada en estos principios. ¿Por qué les digo esto?
porque al final de cuentas esto será posteriormente revisado en un proceso contencioso administrativo. Ese proceso, como tal, nuestros legisladores, que pues sí, evidentemente carecen de una técnica legislativa y también carecen de una adecuada preparación para el momento de promulgar normas jurídicas, en nuestro código tributario ellos le han denominado recurso. La verdad es que es lamentable cuando uno se topa con ese tipo de cosas, porque evidentemente las características de un recurso es que tiene que tener un efecto como tal revisor, un efecto de alzada, debe ser analizado dentro del mismo organismo. En este caso, cuando decimos organismo, es que venimos del poder ejecutivo y lo estamos trasladando al poder judicial. Entonces, es cualquier cosa menos un recurso, ¿sí? Pero tenemos la costumbre de denominarle de formas inadecuadas muchas veces a lo que la doctrina le ha dado mucho tiempo, muchos años. Recuerdan ustedes que yo les decía apenas en la primera sesión de clase, por ejemplo, de cuánto hemos avanzado en materia de las resoluciones y procedimientos administrativos, desde, por ejemplo, la Revolución Francesa para acá. Desde previo a la Revolución Francesa venimos hablando de estos temas. Surge el Tribunal de Casación, por ejemplo, y nosotros venimos acá y todavía le decimos recurso a algo que evidentemente no lo es, ¿verdad? Estamos claros que no lo es. Bueno, quiero que por favor vayan a su código tributario, al artículo 161, ¿sí? El artículo 161 establece procedencia del recurso y plazo de interposición. Y si ustedes leen un poquito más arriba, donde establece el título 5, dice de lo contencioso administrativo, capítulo 1, recurso de lo contencioso administrativo. No obstante, establece que es un recurso en el epígrafe como tal. Recuerden ustedes que los epígrafes no tienen validez interpretativa, pero sí generan una confusión enorme para todos los que los vamos a usar. Entonces, mi sugerencia, esa es una sugerencia, por supuesto, que ustedes pueden tomarla o no, es colocarle ahí donde dice recurso de lo contencioso, colóquenle proceso contencioso administrativo, ¿sí? Porque es un proceso, pero eso lo pueden hacer como una anotación nada más, ¿sí? Es cualquier cosa menos un recurso, pero está denominado de esa manera, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante qué es lo que tuvo que hacer nuestros mismos legisladores eh, para poder salvar de alguna manera ese horror de técnica legislativa que tuvieron en el año 91. Bueno, el artículo 161 establece procedencia del recurso y plazo de interposición. Contra las resoluciones de los recursos de revocatoria y de reposición, ahí hacemos un alto recordando que solamente existe el de revocatoria, pero evidentemente la redacción del artículo sigue siendo de esa manera. Dictadas por la Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas Públicas, procederá el recurso contencioso administrativo, el cual se interpondrá ante la sala que corresponda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, integrada con magistrados especializados en materia tributaria preferentemente. Vamos a hacer un alto ahí. Si ustedes se dan cuenta, ellos están en esa redacción que tiene el artículo que ya ha sido objeto de dos reformas, una reforma del 2001 y la del 2004. En este tipo de situaciones o en este tipo de condiciones, tenemos que tener claro conocimiento cuando damos la lectura, traer la secuencia, que en materia tributaria ya solamente existe un recurso, que es el de revocatoria. Es el único que quedó vigente con la última reforma que se le hizo al Código Tributario. Que si más adelante lo van a cambiar o más adelante va a haber otro cambio, pues será ya más adelante que ustedes deberán considerarlo. Pero por de pronto, el único recurso que tenemos es el de revocatoria. Tal vez sería la primera condicionante que yo les daría a ustedes, que pueden ustedes tomar como punto de partida, que es lo en contra de qué procede el proceso contencioso administrativo. Y les recalco eso de proceso, no es un recurso, ¿sí? No tiene los efectos de un recurso, no tiene tampoco las condiciones generales para plantear un recurso, sino que por el contrario es un proceso, que ya vimos nosotros acá en el proceso contencioso administrativo normal, no en el tributario, cómo debe hacerse. Vamos a seguir leyendo algunos artículos conforme vamos avanzando. Voy a hacer la presentación ya de lo que es la diapositiva de hoy. Así es que en lo que se abre el archivo, ahorita lo vamos a ver.
Muy bien. Bueno, ahí tenemos en pantalla el proceso contencioso administrativo como tal, de tipo tributario. Que este tiene unas diferencias muy pequeñitas, tiene unas diferencias muy sencillas o muy elementales con relación a su similar, que es el proceso contencioso administrativo, ¿no? Que son procesos muy similares, muy parecidos, pero que van a tener algunas diferencias. Si retomamos la lectura donde la dejamos, cuando ustedes tienen en la diapositiva ahorita el paso número 1, donde establece la interposición, ¿sí? Si tuviéramos nosotros que colocar el paso número 1, lo tenemos que colocar en el artículo 161, ¿sí? Ahora, el plazo de interposición, ustedes se recuerdan que la ley de los contenciosos administrativos establece que es de 3 meses. En este caso solamente se reduce a 30 días. Quiero que por favor se ubiquen donde establece el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de 30 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se hizo la última notificación de la resolución del recurso de revocatoria o de reposición en su caso. Vean, cuando nosotros vemos este tipo de explicaciones que hacen todavía los legisladores, primero tenemos que ser claros de que los plazos, la única materia en la que corren los plazos de horas y días que son hábiles, solo hay una norma jurídica que los establece así, es la ley de amparo, no hay otra. ¿Sí? En la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad es la única en la cual vamos a encontrarnos nosotros que los plazos son todos los días, todas las horas son hábiles. A diferencia del resto de la legislación, se entiende que únicamente son días hábiles los días de lunes a viernes. Entonces, el plazo para interponer este proceso contencioso administrativo tributario no es de 3 meses, sino que este solamente es de 30 días. ¿Sí? Ahora bien, ustedes dirán, ¿será que el Código Tributario desarrolla de alguna manera amplia todo lo relativo a este tipo de proceso? La respuesta es no. La respuesta es que es muy poco. Ahora, por ejemplo, en el segundo párrafo del artículo 161 establece el memorial de demanda deberá contener todos los requisitos mínimos que establece el artículo 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Sí? Eso ya lo vimos nosotros. Ustedes se recordarán que lo leímos acá en clase. Creo que no valdría tanto la pena ser tan detallista, pero ustedes se recordarán que ese artículo 28 pues establece primero la designación de la sala, ¿verdad?, de lo contencioso que deba conocer, el nombre del demandante, el lugar para recibir notificaciones, nombre del abogado bajo cuya dirección y procuración actúa, si está actuando en nombre de otro, indicación precisa del órgano administrativo a quien se demanda, identificación del expediente administrativo, de la resolución que se controvierte, también de la última notificación al actor. Todas esas son las que debemos hacer referencia en ese apartado. Luego vamos al apartado de hechos y fundamentos de derecho, medios de prueba, peticiones de trámite y lugar y fecha. Eso es, digamos, de alguna manera muy concreta, ¿verdad? La firma del demandante, firma y sello del abogado director. Esos son más o menos el contenido que tenemos. Pero ahora, ¿por qué es que nos vamos ahí al artículo 28? Porque nos está haciendo la referencia directa que hacia allá nos tenemos que ir. Pero, por favor, quiero que vayamos al artículo 168 de su Código Tributario, donde establece cuáles son las normas aplicables a este proceso. Las normas aplicables a este proceso, en todo lo no previsto en esta ley para resolver el recurso contencioso administrativo, se aplicarán las normas contenidas en la Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119/96 del Congreso de la República, y supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107 del Jefe de Estado y la Ley del Organismo Judicial, Decreto número 2/89 del Congreso de la República. En el artículo 168 prácticamente nos está diciendo todo lo no previsto acá, que es prácticamente todo lo que hemos visto que no está. ¿Sí? Ahora, fíjense que hay dos aspectos que quiero que nada más tomen ustedes en cuenta. Tres aspectos, perdón. Estoy obviándolos, son tres. Uno de ellos es en el artículo 167. ¿Verdad? Ahí es donde le digo que el legislador tuvo que hacer una aclaración. Por supuesto que no fueron los mismos legisladores que promulgaron el Código Tributario del año 91. Eso lo tengo yo más que claro. Pero, en el año 2001, tuvo que hacerse una reforma para poder dar una explicación de por qué se le decía recurso, ¿verdad? Mire, esto no es un recurso, esto es un proceso, porque es judicial. Estamos ante un órgano de control directo de la
de la constitucionalidad. Entonces, en el artículo 167 encontramos esa explicación. Denominación: la utilización de las denominaciones recurso contencioso administrativo o proceso contencioso administrativo para impugnar resoluciones de la administración pública tienen igual significado. Entonces, al final de cuentas, entendiendo que esto es una demanda, porque como tal pareciera que es una demanda, una interposición de demanda, estamos ante un proceso, es un proceso de conocimiento como tal, ¿sí? Es un proceso de conocimiento, entonces tenemos que tomar como punto de partida de que sí existe una interposición, una demanda como tal, debemos reunir los requisitos que establece el Código Tributario, la Ley de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil y Mercantil, haciéndolo como una referencia con los artículos que ustedes tienen en pantalla. ¿Se recuerdan que le dimos lectura a esos artículos en clase? Artículos 23, 28, 29 y 30 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, artículos 63, 79, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es donde está todo regulado a la interposición de una demanda, ¿sí? Es a la interposición como tal de uno de estos. Claro, yo como les digo a todos, en este tipo de procesos, ¿verdad? Tenemos que entender también que posiblemente la comprensión que se tenía sobre este recurso como tal administrativamente era equivocada, ¿no? Porque no es un recurso, es un proceso. Es un proceso que va a llevar sus etapas, es un proceso que va a llevar una revisión completa de algo muy puntual. El segundo aspecto que quería que ustedes tomaran en cuenta es lo que establece el artículo 165A de su Código Tributario, que establece contenido de la sentencia. La sentencia que ponga fin a este recurso determinará si la resolución recurrida se apegó a la ley y a los principios jurídicos aplicables a las actuaciones de la administración tributaria y hará un análisis sobre cada una de las mismas en su parte considerativa. Seguidamente procederá a declarar la confirmación, modificación, revocación o anulación de la resolución recurrida y a imponer el pago de costas a la parte vencida en el proceso, con excepción de aquellos casos en que el tribunal encuentre razones suficientes para exhibirlas parcial o totalmente. Cuando ustedes les pregunten, por ejemplo, dónde está fundamentado el principio de legalidad y el principio de juridicidad, y si en algún momento les toca quedar un fundamento constitucional, que ya vimos acá dónde está, ya vimos acá los artículos, ya vimos que en el 221 está la juridicidad, y si alguien le dice, bueno, mire, pero ese es el fundamento constitucional, ahora denme un ejemplo del principio de juridicidad administrativa. Entonces usted se va al artículo 165A de su Código Tributario y le dice, en esa partecita donde establece y a los principios jurídicos aplicables a las actuaciones, esa frasecita tan chiquita, eso que ustedes encuentran ahí tan pequeñito, es el fundamento del principio de juridicidad, es el desarrollo a través de una norma ordinaria, de una garantía, de un derecho constitucional, de un principio constitucional en materia administrativa, para que ustedes lo citen. Y en ese mismo artículo 165A, ustedes pueden dar el fundamento de ambos. O sea, para que ustedes tomen nota, yo se los doy como una sugerencia nada más. Lo pueden anotar ahí, ¿verdad? Separarlo, el artículo. Y, por ejemplo, la partecita esa donde establece si la resolución recurrida se apegó a la ley, principio de legalidad. Le hacen un corchetito, o le hacen ustedes un paréntesis, o le hacen ustedes ahí como ustedes se les haga más fácil, una llavecita. Y a la par, donde dice, y a los principios jurídicos aplicables, esa frase que está ahí tan pequeña, le pueden poner ustedes principio de juridicidad. Eso es como para que a ustedes no se les olvide nunca, no es para que ustedes tengan bien claro, de alguna manera, cuál es posiblemente una de aquellas cuestiones que se nos van a presentar muchas veces, eso creo que tenemos que ser muy claros, en materia administrativa, que pues son evidentemente donde más vamos a encontrar desarrollos de este tipo de normas. Yo les soy muy explícito en esos temas porque es difícil que vayamos a encontrar ejemplos tan claros para poderlos citar de una manera tan fácil, ¿no? Pero espero que me vayan siguiendo con esto. Y por último, me interesa también que tomen nota lo que establece el artículo 169, ¿sí? Que eso lo vamos a ver al final
de lo que es la presentación del día de hoy. Bueno, entonces, ya estamos, por ejemplo, de que acá arrancamos con el paso número 1. Tenemos que tenerlo como fundamento en los artículos que están citados y de la misma manera como vimos el proceso contencioso administrativo. Vamos a tener que empezar a verificar primero si, por ejemplo, la demanda llena requisitos de conformidad con lo que establece el artículo 32 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay errores y deficiencias? Esto pueden ser dos supuestos. El primer supuesto es que estos errores o deficiencias se puedan subsanar y si por el contrario no son subsanables, entonces se va a rechazar la demanda. Ahora, si son subsanables, en este caso, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo les estará fijando un plazo para poder subsanar. Como no hay un plazo establecido en la ley, pues tenemos que aplicar el artículo 49 de la Ley del Organismo Judicial para que sea a criterio de la sala que le fije un plazo para poder subsanarlo. Si llega a subsanarlo, entonces el tribunal va a hacer la solicitud de antecedentes al órgano administrativo. En este caso va a ser ¿a quién? A la Superintendencia de Administración Tributaria. Ahora, ¿qué pasa si esos errores o deficiencias subsanables no las subsanamos? Entonces se va a rechazar la demanda. ¿Sí? Ahora, el plazo es exactamente el mismo para solicitarle los antecedentes al órgano administrativo, que es de 5 días. Aquí se pueden dar dos supuestos también. Uno, el primer supuesto que tendría que darse es que se remitan los antecedentes dentro de 10 días, esto de conformidad con el artículo de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y también podría pasar otra situación, ¿verdad? Que estamos claros, en el cual no se remitan estos antecedentes, que no los estén remitiendo, y pues en este caso pues estamos claros, ¿no? Aquí solamente voy a hacer una pequeñita corrección, porque no me había percatado que está mal colocado acá, posiblemente por la repetición. Ahora sí, perfecto. ¿Qué pasa si no remite los antecedentes? Pues entonces le van a dar, como tal, van a entrar a calificar la demanda. Ahora, si remite los antecedentes, se va a dar un supuesto. El primero es de que si se encuentra ajustada a derecho la misma, o el segundo, que no se encuentra ajustada a derecho. Si la demanda, imagínense, ya pasamos por haberla presentado, pudo haber tenido errores o no, o pudo haber seguido de una vez, luego se solicitan los antecedentes a la SAT. Posteriormente se remiten esos antecedentes. Si no se remiten los antecedentes, en este caso, pues entonces se dará, como ustedes han visto, se admitirá para su trámite la demanda y se entrará a calificar la misma. Y hasta aquí es donde vamos a establecer si la demanda está ajustada a derecho o no. Si no se encuentra ajustada a derecho, se va a rechazar la demanda y se mete un auto. Todo eso que ustedes encuentren si en azul, donde se rechaza, pues evidentemente será un auto. ¿Por qué? Porque está entrando a cerrar en definitiva un auto interlocutorio, porque va a cerrar en definitiva lo que es un proceso principal, no llegando al modo por excelencia que tendría que ser la sentencia. Ahora, si se encuentra ajustada a derecho, pues entonces ya viene lo que es la admisión para su trámite, se va a emplazar conforme al artículo 35 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, ¿sí? Es el emplazamiento en el cual pues se le estará dando como tal audiencia para que puedan contestar la demanda, para que puedan evidentemente pronunciarse con relación a la demanda. ¿A quiénes? En este caso, a la Superintendencia de Administración Tributaria de la Procuraduría General de la Nación. ¿Sí? Y en esos 15 días ellos van a poder tener, dentro de los primeros 5 días del emplazamiento, la oportunidad de oponerse, perdón, de interponer lo que son las excepciones previas. ¿Sí? Estas se tramitan como un incidente dentro del mismo proceso principal. Aquí no lo da como, no es en cuerda separada como lo hacen en otros tipos de procesos, sino que estas pues, se van a tramitar en un incidente que va dentro de la misma pieza y después de haberse resuelto las mismas puede existir dos supuestos. Uno de ellos es que se las declaren sin lugar. Por lo tanto,
en este caso, pues la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la parte demandada, pues va a poner la oportunidad de ya por fin asumir las actitudes frente a la pretensión del actor, que en este caso pues son las que ustedes ya saben, que es la contestación de la demanda, que puede ser en allanamiento, puede ser en sentido negativo, interponen excepciones perentorias, la reconvención, o en su caso, como ha hecho esa salvedad y se le ha dado ese privilegio, que es la rebeldía, que se tendrá en sentido negativo, ¿verdad? Por supuesto, se le tendrá únicamente en sentido negativo, sin entrar a conocer prueba porque no la ofreció ni nada por el estilo en su contestación de la demanda. Luego viene lo que es la apertura a prueba por 30 días. Si fuera una situación en la cual no hay hechos o no hay algo que sea necesario diligenciar ante el órgano jurisdiccional, entonces se va a prescindir del periodo de prueba, porque como ustedes saben, el derecho no se prueba porque por sí mismo produce pena prueba. Luego viene la lista de 15 días, en este caso, pues, si existiera un auto para mejor fallar, este no puede ser mayor de 10 días, y por último, pues vamos a llegar a la sentencia, que será en un plazo de 15 días. Si ustedes se dan cuenta, es prácticamente lo mismo, es casi igual de lo que ya hemos visto, pero tiene algunas particularidades, como por ejemplo, ya las vimos acá, unas muy pequeñas, pero que siempre me gustaría que ustedes puedan tomar como punto de partida o que las puedan tener como un apunte, como un apéndice adicional a lo que es el trámite, que es lo que establece el artículo 163 del Código Tributario, que son las medidas cautelares dentro del recurso contencioso administrativo, las medidas cautelares, que establece que la Administración Tributaria podrá solicitar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que conozca del recurso, que se dicten las medidas cautelares que estime necesarias para asegurar los intereses del fisco en la oportuna percepción de los tributos, intereses y multas que le corresponden, así como la debida verificación y fiscalización que le manda la ley cuando exista resistencia, defraudación o riesgo para la percepción de los tributos, intereses y multas. Esta deberá decretarlas para este propósito. Y al igual que lo establece la ley de lo contencioso administrativo, se da la figura de la acumulación. Esa acumulación que se va a dar en la ley de lo contencioso lo encontramos en el artículo 24 y en el Código Tributario lo encontramos en el artículo 164. El artículo 164 establece que cuando se hubieran interpuesto contra una misma resolución varios recursos de lo contencioso administrativo, la sala respectiva los acumulará de oficio o a solicitud de parte a efectos de resolverlos en una misma sentencia. Que miren, es casi lo mismo, casi que le dieron copy-paste al artículo 24 de lo que establece la ley de lo contencioso administrativo. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a la sentencia? Ustedes saben que una sentencia como tal puede tener ciertas aristas y ciertas consideraciones en las cuales puede ser que en la sentencia indique que accede a nuestra petición o rechaza nuestra petición de fondo, ¿sí? No estamos hablando de las situaciones de forma, aquí ya estamos en el fondo. Ya llegamos al final y dice, por ejemplo, la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo nos va a decir, bueno, mire, se resuelve en contra de su solicitud. ¿Sí? Declara, ¿verdad? Se confirma la resolución de del tribunal, por ejemplo, del Tribunal Administrativo Tributario o aduanero. Por lo tanto, pues, ¿qué derecho tenemos nosotros como particular ahora para poder impugnar? Ahora sí, impugnar a través, ¿sí?, de un recurso, por fin, procesalmente hablando y judicialmente hablando. La única opción, como ustedes saben, por ser un proceso de única instancia, como lo establece el artículo 221 de la Constitución, es acudir a la casación. La casación la van a encontrar ustedes en el artículo 169 de su Código Tributario, el cual establece contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, cabe el recurso de casación. Dicho recurso se interpondrá, admitirá y sustanciará de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Mercantil. Como les comenté yo, tanto en esta situación como en la anterior, ¿no?, cuando vimos el contencioso administrativo normal, yo les decía, no entraremos en materia porque eso ustedes lo vieron en Derecho Procesal Civil 1, lo que es la casación, es un proceso, es un recurso súper fácil el trámite,
más no la interposición de un escrito de casación. Yo creería y me atrevo a decir que es el escrito de interposición de un medio de impugnación en Guatemala más complejo para presentar. Es el más difícil. No hay otro que reúna tantos formalismos y tantos ítems que cubrir. A lo mejor a ustedes algún día les toca que llegar a trabajar a la Corte Suprema de Justicia, porque quien conoce el recurso de casación es la Corte Suprema de Justicia, porque si uno ve el trámite, ese es el trámite más fácil del mundo. 15 días para interponer, 15 días para la vista y 15 días para la sentencia. Uno dice, no se me va a olvidar nunca porque son tres 15. Ahora, el tema es ya cuando uno está ante un proceso donde debe presentar un escrito de casación, se los digo, no nos enseñan a cobrar en la facultad, pero yo creería que es de los escritos más complejos de presentar, de los escritos que mejor se deben cobrar, porque de entrada se lo pueden rechazar en límite con uno de los ítems que nosotros, entre comillas, no tenemos, sino que esos los tienen puntualmente los letrados de la Corte Suprema de Justicia, que ellos revisan en base a esos ítems si usted presentó el recurso como debe ir. ¿Sí? Miren qué delicado, miren qué complicado, qué difícil, ¿verdad? Entonces, entrar a una casación, como les digo, es muy fácil el tema de la tramitación, 15, 15, 15, ¿verdad? 15 días para interponer, 15 días para la audiencia, 15 días para la sentencia, súper fácil, pero les soy muy sincero, no sé hasta dónde ustedes hayan ahondado en el tema de la casación. En el semestre pasado, que es el último tema que se ve el semestre pasado, pero por eso les digo que no entramos en materia de eso. Así es que, terminando lo que es ya el proceso contencioso administrativo tributario, también aprovecho para decirles que este es el último tema que ingresaría en su segundo examen parcial, el cual tengo entendido que tendremos la otra semana, el día martes. No me lo han confirmado, pero tengo entendido que es martes, no lunes. Voy a confirmar qué día es, no sé si ya lo publicarían, pero alguien por ahí me dijo el día de hoy que nos tocaría seguramente el día martes en el horario de clase. Así es que, como siempre, si alguien se quedó atrás o alguien no anotó o alguien tiene dudas, este es el momento para resolver las dudas o preguntas que tengan. O estamos todo clarísimo. Ahí levantó alguien la mano, así es que por favor. Licenciado, disculpe, solo para confirmar que los principios de legalidad y juridicidad estaban, usted mencionó en el artículo 175, ¿verdad? 165A. Ok. Ah, está bien. Muchas gracias, licenciado. Bueno. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Uy, terminamos súper temprano hoy entonces, porque no tenemos dudas ni preguntas. Muy bien, bueno, espero que estén estudiando mucho, porque pues ya la otra semana nos toca el examen, conmigo es el primero, y como les digo, solo voy a terminar de consolidar los listados que tengo, que me aparecen en el trabajo, ¿no? Que tienen su listadito de cómo vienen ahí. Pues para mandárselos cuáles son sus notas, cómo van, etcétera. Y espero que todo para esto para ustedes sea motivante, para quienes pues ya, pues puede ser que se hayan ganado el curso con el trabajo. Así es que si no tienen ninguna duda o pregunta, lo dejamos hasta acá y nos vemos el día miércoles. El día miércoles será única y exclusivamente para hacer un repaso del contenido. No sé si alguien más pedía la palabra por ahí, que alguien que le pidió la palabra. No. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Les deseo una feliz tarde y primero Dios nos vemos el día miércoles. Un gusto de saludarles, como siempre. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Gracias.